Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy estaremos conversando de la carrera presidencial, de las diferencias que están marcando los candidatos, también del estreno de la franja electoral de cara a las primarias del oficialismo. Estaremos conversando además con el senador del PS, Fidel Espinosa, y nos haremos cargo, por supuesto, también de la tensión que se vive en estos momentos en el mundo entero, en Medio Oriente, tras el ataque de Israel a Irán. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, y tomamos contacto de inmediato con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad de... Ahí estamos en la cámara 2, de la Universidad Adolfo Ibáñez, precisamente para comentar lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hace eso, nos informamos hace un par de horas más o menos, un poquito más de este ataque de Israel a Irán al programa nuclear. Eso es lo que se ha informado. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que sabemos hasta ahora, ¿cierto? Sabemos poco, pero sabemos que Irán lanzó un ataque preventivo, así lo ha llamado Israel lo llamó un ataque preventivo. Contra Irán declaró emergencia en su territorio. Las autoridades israelíes advirtieron a la población que se preparara para un ataque significativo. Y Israel además confirmó la muerte del jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, además de otras personas que ya han resultado fallecidas. La televisión estatal iraní confirmó que el comandante de la fuerza de la Guardia Revolucionaria perdió la vida en la ofensiva israelí junto a otros líderes de las Fuerzas Armadas persas. Para entender, Fernando, y estamos viendo las imágenes en vivo, está amaneciendo en Irán, ahí vemos el resultado también y el efecto de algunos de estos ataques. Han sido ataques en diferentes puntos, en diferentes blancos, selectivos, y que según la explicación de Israel es que se trata de programas, de instalaciones del programa nuclear de Irán los que han sido atacados. ¿Por qué Israel elige hoy, decide atacar hoy a Irán, Fernando? A ver, primero que nada, Irán ha confesado, digamos, le ha planteado a la Agencia Internacional de Energía Atómica que posee un stockpile, un inventario de uranio en proceso de enriquecimiento. Hace aproximadamente un año y fracción tenía 60 kilos de uranio al 60%. Procesándose desde uranio 238 o 235, que es el que se necesita para producir armas nucleares. 60% es más que suficiente para poder alimentar lo que se supone es el programa civil de generación eléctrica iraní. Pero los últimos planteamientos son de que Irán habría incrementado masivamente el inventario a 300 kilos de uranio ya enriquecido al 80%. Por lo tanto, es inminente la capacidad de tener material combustible nuclear para producción de armas. Y eso se combina con el desarrollo paralelo de la tecnología propia para desarrollar una bomba, concretamente lo que se llama la pistola o el gun, que genera fragmentación o destrucción de un átomo de uranio para generar la reacción en cadena. La combinación de ambos factores, más los misiles balísticos que Irán posee y que ya ha demostrado su capacidad en los ataques a Israel el último par de años, combinan una serie de capacidades que cuando se miran desde la perspectiva más amplia, es decir, un Irán que pierde buena parte de sus aliados, el llamado eje de la resistencia, es decir, cayó el régimen de Assad en Siria, Hezbollah está brutalmente debilitado en el Líbano, Hamas, su brazo armado en Gaza está también al límite. Claramente se encuentra en una posición que se siente fuertemente arrinconado y los ayatolás probablemente se sientan muy tentados de acelerar el programa nuclear, que sería lo único que les podría garantizar la continuidad de su poder.
Ahora, Fernando, tú lo explicas bien. Una cosa es tener el programa de enriquecimiento de uranio y otra cosa es tener armas nucleares. Una cosa es Exacto. condición de la otra, pero no necesariamente hoy día Irán tiene armas nucleares. ¿Hay alguna información oficial que sepamos realmente cuál es la capacidad de Irán hoy día nuclear o si la tiene efectivamente? A ver, hay varios factores que hacen el programa nuclear iraní muy particular. El primero es que ellos, en lugar de comprar tecnología en el extranjero, como por ejemplo Irak en el año 81, compró un reactor Osiris en Francia, el reactor Osirak, que también los israelíes destruyeron pocos días antes de entrar en fase crítica. Los iraníes, por el contrario, tomaron el camino largo. Ellos tienen un sistema universitario realmente muy sofisticado y el Shah, antes de ser derrocado, de hecho a la mediados de la década del 60, inició un programa nuclear militar que los ayatolás suspendieron brevemente tras la Revolución Islámica, pero a mediados de los 80, en el marco de la guerra con Irak, volvieron a reactivar. Eso significa que Irán tiene, para todos los efectos prácticos, un equivalente al proyecto Manhattan, más reducido, por supuesto, sin los recursos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero que les ha permitido en el largo plazo generar un nivel de experticia y de tecnología local que es extremadamente resiliente. Tú puedes matar, de hecho ha ocurrido, científicos determinados, puedes destruir parte de la infraestructura, pero el programa nuclear iraní está extremadamente Ujú. distribuido, posicionado en muchas instalaciones fortificadas, búnker subterráneos, y bueno, en términos prácticos, cuando al final del día llegan a tener una capacidad que se adivina extremadamente elevada, no se puede esperar a tener una confirmación, porque cuando Irán tenga una bomba, puede hacer lo que hizo Pakistán en 1997, que la primera demostración empírica que estaban en posesión de un arma nuclear fue una detonación en el desierto eh, cercano a la India, y por lo tanto desde ese momento en adelante básicamente ya es inatacable. Israel no puede esperar a que Irán haga una prueba nuclear para neutralizar su capacidad de combate. Y además, tampoco olvidemos que el régimen iraní está con serios problemas internos, es tremendamente impopular. Recordemos el caso de distintas adolescentes, jóvenes Sí. asesinadas, digamos, por la policía de la moral. Es decir, hay un escenario en el cual todo hace sospechar que el régimen iraní está tratando de conseguir un arma nuclear al más breve plazo. No es fácil, y los israelíes probablemente están actuando ahora porque tienen las indicaciones que hacen que esta condición sea extremadamente eh, próxima y peligrosa. Digamos. Claro, estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, debiéramos esperar, digamos, después de este ataque que ha ocurrido de Israel e Irán, uno podría pensar que vamos a tener una respuesta de Irán o no. Sí, y eso va a ocurrir, pero no tan pronto. Un ataque como el que están montando los israelíes en este momento no es un ataque de golpea y escapa. Esto es una campaña aérea que va a tomar días. Por lo tanto, una acción de estas características normalmente es facetada y toma una serie de etapas. La primera es la destrucción de los núcleos de mando y control, lo que en términos militares se llama los nodos de C4I. Es que una vez que tú destruyes Estamos esos nodos de hablando, mando, ya, estamos hablando ujú, para traducirlo, digamos, ¿qué significa eso? claro, Estamos hablando de puestos, o sea, estos son de mando, instalaciones militares donde hay de puestos de mando y mando. control. Exacto. Y esos puestos de mando y control son los que, primero que nada, administran tanto el esfuerzo estratégico del país, por eso murió el general Bagheri, Salami, etcétera, y los núcleos de mando y control de defensa antiaérea. Esos núcleos de defensa antiaérea ya estaban muy golpeados desde los ataques que intercambiaron el año pasado. Ujú. Pero hoy día, en particular, pareciera ser que hay una búsqueda de una desarticulación completa de la red antiaérea iraní, esencialmente con tecnología rusa y norteamericana de la década del 70, tecnología rusa de la década de los 90, básicamente para permitir el movimiento libre sobre el espacio aéreo iraní durante los próximos días. Ahora, siempre se había especulado que el primer ataque probablemente no sería aéreo, sino que serían misiles cruceros lanzados desde submarinos,
La Armada israelí tiene submarinos convencionales, diésel, pero que operando desde el puerto de Eilat, en el Golfo de Aqaba, digamos, que da al Mar Rojo, pueden llegar a la costa iraní. Con esos misiles cruceros, los Turbo Popeye, puedan destruir estos núcleos de mando, y una vez destruido esto, la Fuerza Aérea Israelí puede entrar con grados de seguridad mayores para destruir las instalaciones antiaéreas, etcétera, y de ahí dedicarse ya con detalle y precisión a la destrucción del sistema nuclear. Ahora, el sistema nuclear iraní es enorme, son docenas de instalaciones muy bien protegidas. Por eso te decía, esto va a tomar probablemente un tiempo prolongado. Claro, y también Israel lo ha dicho que tomará, y lo ha expresado hoy día, que se van a demorar cuanto sea necesario demorarse hasta terminar o anular las instalaciones del programa nuclear iraní. Así es que probablemente esto no sea de resolución inmediata. Ahora, solo para terminar, Fernando, Estados Unidos ha salido rápidamente a desligarse y a decir que ellos no tienen nada que ver con este ataque. Lo dijo el secretario de Estado norteamericano. ¿Le tenemos que creer a Estados Unidos? A ver, en términos prácticos, Israel tiene una capacidad autónoma para realizar este ataque, esta campaña aérea. La vienen preparando desde hace por lo menos 20 años. Tienen la capacidad de reconocimiento, tienen la capacidad de inteligencia. Se suele olvidar que en Irán hay una comunidad judía bastante numerosa. Por lo tanto, la inteligencia israelí ya ha dado golpes dentro de Israel, dentro de Irán, que han sido impresionantes. Recordarás la muerte del líder de Hamas, el año pasado, digamos, Ismail Haniyeh. Por lo tanto, ellos probablemente tienen un listado de blancos, etcétera, que es extremadamente potente. Y la Fuerza Aérea Israelí, si bien no tiene bombarderos estratégicos como la Fuerza Aérea Americana, B-1, B-2, B-52, sí tiene una cantidad de F-15, F-16 y F-35 que le permiten perfectamente ganar el control del aire y perseguir los blancos. Ahora, insisto, esto no es la destrucción definitiva del programa nuclear iraní. Como te contaba hace un rato atrás, ellos tienen los científicos. El objetivo es ralentizarlo. Probablemente con este ataque lo van a tirar hacia atrás 10, 12 años, digamos, y de ahí esperar un cambio de régimen en Teherán o algo por el estilo, pero es básicamente ganar tiempo. Fernando Wilson, analista internacional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y no las había presentado a nuestras panelistas. Entré directamente ahí a la noticia del momento, en realidad, lo que nos tiene a todos impactados esta noche, pero aquí estaban acompañándome María José Hoffman, vicepresidenta de la UDI, y Camila Miranda, dirigente del Frente Amplio y presidenta de la Fundación Nodo 21. Bienvenidas a las dos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, mirando desde acá, claro, uno dice estamos lejos, pero finalmente todo nos termina afectando. De hecho, ya el precio del petróleo se disparó, solo para nombrar un efecto económico que puede llegarnos rápidamente, al menos afectar nuestros bolsillos. Pero volvamos a nuestro país, a la contienda electoral. Se estrenó ayer la franja electoral. ¿La han visto? ¿La han podido ver o no? Por supuesto. Sí, claro, cómo no. Porque a este lado no tienen primarias, por lo tanto, la franja no están en la franja, pero me imagino que igual hay curiosidad, ¿o no? Sí, por supuesto, la vimos. ¿Qué te ha parecido? A ver. Me gustó más la de Carolina Toá, creo que es la más producida, digamos. Me gusta cómo juega también con su historia. La de Vinter me gusta un poco menos, la encontré con menos contenido, pero este video que conversábamos fuera de cámara me cuesta entender, el humor. De la embarazada, que ya Camila lo va a aclarar, pero no es parte de la franja. No es así, ¿cierto? Es un sketch humorístico. Es un sketch. No sé si es humorístico precisamente, pero... El humor es subjetivo, amplio. ¿cierto? A todos nos da risa cosas distintas, pero tiene que ver con la participación de dos humoristas que son bien conocidos en una generación de humoristas y que hacen ese sketch e invitan al candidato a participar. Ya, pero eso no es la franja. No es la franja ni es un video que sea parte de la campaña digital de Gonzalo Vinter. O sea, está en los instrumentos digitales, pero es porque es una colaboración en redes sociales que levantan también estos humoristas y la replican en las cuentas también de Gonzalo. Ya, que ha generado controversia, pero... Dicen que no hay mala publicidad. Exactamente, que hay quienes dicen no importa que hablen mal o bien de ti, lo importante es que hablen. Ya, entonces,
Pepa, tú dijiste que te gustó más la de Carolina Toá, la de Janet Jara. Creo que también describe una mujer sencilla, me pareció que controla bastante bien su posición. Sabemos que el Partido Comunista genera un rechazo importante en una parte de la población y creo que eso lo contrapone también con argumentos más o con atributos más humanos, pero la verdad es que no la analizaba en profundidad, para ser honesta. Yo miro con bastante envidia la posibilidad de que nosotros hubiésemos podido tener también una primaria, así que en eso uno siempre tiene que reconocer lo que nosotros no pudimos lograr, lamentablemente por los portazos que recibimos permanentemente. Creo que nos pegamos una pequeña farra, porque no tengo dudas que en una primaria de nuestro sector hubiese salido el próximo presidente o presidenta de nuestro país, pero sin embargo, bueno, las cosas ya son así y espero que en eso siempre se valore también por parte de la ciudadanía quienes están más dispuestos a jugar por la unidad. Yo me quedo, Constanza, con la preocupación, porque creo que aquí, más allá de la franja, que es una muy buena herramienta, la preocupación que ya estamos a 5 meses de la elección presidencial y todavía no vemos un candidato de la izquierda, digamos, posicionado competitivo. Yo sé que la primaria sirve un poco para esto. ¿Le preocupa realmente? Yo creo que es bueno tener competencia, no sabemos qué va a pasar, o sea, más allá del episodio Landerreche o de las divisiones, quizás el objetivo de la primaria, que es buscar la unidad del sector, hoy día estamos viendo una primaria que, más allá de las tensiones obvias, puede efectivamente terminar convirtiéndose en una fractura al interior de la coalición que gobierna. Camila Miranda, ¿cómo no se hace cargo de eso? Porque efectivamente hemos visto que a medida que hace un par de semanas hablábamos de una primaria que no prendía mucho, no había ambiente electoral, pero ahora a medida que hemos visto debatir a los candidatos y candidatas, hoy día vimos a Carolina Toá con Evelyn Matei en el caso, pero cuando hemos visto a los 4 que van a participar en las primarias, ha ido como subiendo el tono y se van enfrentando cada vez más. ¿Es parte de la dinámica de una primaria o puede terminar esto convirtiéndose, como dice María José Hoffman, en una grieta que sea irreconciliable después de pasadas las primarias? Mira, 3 cosas. Primero, sobre el calor de la elección. En las últimas elecciones ha sido una tónica que la activación viene muy encima del día de la votación. Hay un factor y un porcentaje importante de personas que sigue decidiendo muy encima y que la atención en los procesos electorales se da muy encima. De hecho, a quienes participamos en las campañas hemos tenido que aprender que a veces puedes tener una campaña de varios meses, pero muchas cosas que hiciste en los meses anteriores no van a ser vistas por quienes toman una decisión, por quién votar días previos, y tienes que pensar en esas últimas semanas intensivamente para transmitir tu mensaje. Y también es coherente con el inicio de la franja, que ya le da un contexto que, independientemente de cómo tú te informes, si prendes la tele y ves todos los días que hay un momento que dice elecciones, tú dices, algo está pasando. En entonces, algún minuto eso con el calor. Respecto de la franja y también la unidad posible respecto a las primarias. Mira, creo que los primeros capítulos de la franja describen al menos el cariz de las distintas candidaturas que están acá. Carolina trata, a mi parecer, en su pieza inicial, mostrarse como parte de la familia de la izquierda y la centroizquierda, dado el rol que tuvo también muy importante lo que se reconoce como la concertación y las críticas que sobre todo recibe desde la izquierda su padre. en ese rol, y también como ministra del Interior a cargo de la seguridad. Janet Jara releva su camino, ¿cierto? Ella se reivindica y dice, yo no vengo de la élite. Dice, bueno, fue ministra del Trabajo, hay que discutir qué configura la élite, pero reivindica como esa tradición como de trabajo, esfuerzo, y desde ahí trata de conectar con las personas con lo hecho en la reforma laboral, y luego hace un llamado como a la verdad en política, ¿cierto? Claramente haciendo una contraposición con algunos discursos de desinformación. La de Gonzalo es una invitación al futuro y lo hace desde contándole al hijo de qué se trata el país y hacia dónde ir. Entonces no es tanto una presentación personal solo una curiosidad. y un marco, ¿Es realmente ¿cierto? Manuel? Es ¿El realmente hijo? Manuel. El hijo, es realmente Manuel el que está ahí. Ya, no se pidió prestado una guagua, No, digamos, un hijo prestado. para hacer la piecita. Es su casa y es su hijo. Y Mulet, bueno, el código verde, que es parte también de su vestimenta, y hacer este sello regionalista. Entonces, al menos son elementos que tratan de ya significar qué está diciendo cada una de las candidaturas. Y por supuesto que ya iniciada esta fase, si no hay diferenciación, primero, la primaria pierde interés, porque si todos dicen lo mismo y todos son iguales,
qué importa quién lidere al sector en la disputa presidencial. Entonces tienen que haber diferenciaciones y son diferentes porque representan partidos distintos y proyectos distintos. Y esa es la parte difícil, porque cuando también eres parte de un gobierno hacia la ciudadanía es más difícil decir, bueno, ¿qué diferencia de ese partido, de ese otro, son todos parte de este esfuerzo de gobierno? Y hay tensiones que son más históricas, yo diría, otras más vinculadas con el contexto electoral. Históricas, porque hay una diferencia estamos viendo entre el Frente Amplio... las dos almas del gobierno. O tres. O sea, yo creo que hay distintas visiones, pero efectivamente hay una diferencia entre la trayectoria de la concertación, lo que es el Frente Amplio y eso que ha expuesto en algunos líderes de socialismo democrático, señalando lo que han señalado respecto de Gonzalo Vinter, con términos, a mi parecer, fuera ya, digamos, de los términos políticos razonables, que en este caso Fidel Espinosa, que va a ser, entiendo, entrevistado a continuación. Lo tenemos al aire. Y no es problema tener una diferencia política de lectura de lo que ha sido Chile. El problema a qué punto es Mi impresión es que son un poco más profundas. O sea, yo creo que esta primaria ha visibilizado... ¿Que hay diferencias? ¿Sí? No, siempre hay diferencia y las primarias son tensas, pero sin duda que no solamente las diferencias entre ellos, sino que también cómo se han ido... O sea, uno ve cuando lo que dice Landerreche al final es que no va a aceptar lo que pase si no gana su candidata. Lo que dice Jadwe es un poco lo mismo. Y si no hay un gran ganador, que al final es la pregunta que uno se hace, si no hay una gran ganadora con una diferencia sólida, claro, la tensión no va a quedar ahí. Entonces, finalmente puede terminar generando una fractura que, independiente que tenga efectos en la elección también presidencial, es un cuestionamiento que hay porque hay una alianza que ha estado un poco unida, un poco más a presión. En el contexto que estamos viviendo hoy día, pero yo veo una fisura bastante más profunda de cuestiones que son muy profundas de convicciones al final, de miradas muy distintas. Démosle a nuestro invitado, nuestro siguiente invitado, lo sumamos a la mesa aquí de Estado Nacional Prime, el senador socialista Fidel Espinosa. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, saludos acá de la hermosa región de los lagos, Yanquihue. ¿Está lloviendo? No, ahora no está lloviendo, hemos tenido una jornada intensa en actividad hoy día de terreno, llegando a la casa hace poquito, pero gustoso poder conversar con ustedes. Ya, pues estaba escuchando, me imagino, la conversación previa. Ya, primero, ¿vio la franja o no? ¿Ha visto algo? He visto poco la franja porque hemos tenido harta actividad legislativa y yo de terreno acá cuando llego. Así que de la franja no me pregunten mucho porque... ¿Nada que comentar de la franja? ¿De la guagua de Gonzalo Vinter, por ejemplo? No, eso lo vi y me pareció bien patético. Y por eso fue que yo consideré que fue una payasada que no se condice con... Déjame solo decir una cosa, no se condice con lo que queremos para un presidente de Chile. Ya elegimos en una convención a una tía Pikachu, elegimos a Florcita Motúa en el pasado y una serie de otras personalidades que han dañado la política. Entonces yo de verdad pido seriedad para el debate político y ese tipo de sketch, o como quieran llamarlos, de humor, en donde muestran a una mujer que se le rompe la placenta en la calle y él aparece como médico, no sé qué quisieron decir siquiera. Encuentro una payasada y una imbecilidad que no tiene nombre desde mi punto de vista. Ya, volvió a usar la palabra ahora imbecilidad, pero ya vamos a ir a eso, pero quiero solamente para aclarar que aquí hace pocos minutos Camila Miranda nos explicó que esa pieza que varios hemos visto no es parte de la franja, que es un sketch que fue una idea de los dos humoristas que aparecen ahí y que son humoristas y que invitaron, digamos, a Gonzalo Vinter a hacer este sketch. Para que quede claro que no es parte de la campaña ni es, según dice Camila, idea si soy candidato, de la campaña. Connie, si soy candidato presidencial no me presto para algo así porque Chile cuando está viviendo una crisis de corrupción profunda donde la misma gente del Frente Amplio está involucrada gravemente en el caso Fundaciones, han pasado semanas y todavía no formalizan a Alberto Larraín, yo no encuentro por qué no ha sido formalizado cuando los delitos son graves. Entonces no estamos para broma, no estamos para campañas de broma. Chile quiere seriedad, tenemos una crisis de seguridad tremenda. Los chilenos y chilenas no pueden salir de sus casas ni siquiera ir a cenar porque le pueden quitar el auto, los asaltan. Entonces queremos seriedad. De verdad que quiero yo hacer un llamado a eso. Yo puedo verme, a lo mejor muchas veces en mis conceptos, ser fuerte, pero yo también pido que seamos con los chilenos serios. Ser serio significa hacer propuestas. Cuando yo veo que, por ejemplo, en mi región, en la provincia de Palena,
nos falta una rampa en Punta Gruesa, en sector Pollo, y la rampa de Will, como me dice la gente allá, y no hay plata, porque no hay dinero, y uno dice, se robaron toda la plata en Procultura, se robaron toda la plata en Democracia Viva, tú dices que efectivamente si tú eres representante de tu gente en tus regiones te da rabia Senador, que le digan a la gente que no hay dinero para eso. Senador, ya, usted ha sido, ya ha dicho cosas bastante fuertes, entre ellas, y quiero preguntarle si usted mantiene los dichos contra el diputado Winter, candidato además presidencial. Usted lo trató de imbécil y desde su propio partido lo han criticado. El diputado Raúl Leiva esta mañana dijo que usted no se pasó un par de pueblos, sino un par de países. ¿Se arrepiente de sus dichos o los confirma y los mantiene? Lo confirmo y lo mantengo absolutamente. Yo creo que no estamos para imbecilidades, no estamos para un momento... Chile está viviendo un momento tan crítico. Yo le pediría al diputado Leiva, que es mi colega, amigo, compañero y que le tengo profunda estima, que primero evalúe las situaciones. Yo he dicho con mucha claridad que es una imbecilidad este tipo de situaciones de sketch, de tratar de mostrarnos ciertas ironías para hacer campaña. Hoy día estamos viviendo una crisis como país. Pero senador, ¿pero qué es lo que le molestó? Para entender bien, porque supongo que lo que le molestó no es el sketch, sino que hay algo más profundo. ¿Qué es lo que realmente a usted le molesta, que lo tiene así de enojado, de decir lo que dijo en contra del candidato, que hay que decir, es parte del oficialismo, y usted también es parte del oficialismo de este gobierno? Entonces, ¿qué es lo que realmente le molesta a usted, para entender bien? Y he votado, Connie, a favor todas las leyes que benefician a los chilenos y chilenas, a diferencia de las propias gente del Frente Amplio y el Partido Comunista, que las leyes de seguridad las votan en contra. Eso quiero dejarlo claro, porque me han tratado poco menos de desleal con el gobierno por ser crítico. Yo he sido crítico de la corrupción, he sido crítico de que en el norte, en Arica, ¿no es cierto?, no se implementen medidas que sean concretas y que vayan efectivamente a reducir los graves índices de inmigración ilegal que están ingresando por esa zona norte del país. Dejan fuera gente valiosa para ocupar cargos, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Seguridad Social por cuoteos políticos, en fin. Entonces lo que me molesta a mí es que esta campaña, que es una campaña de alta sensibilidad, porque estamos en un momento crítico como gobierno, la tomemos para la chacota y queramos de nuevo, ¿no es cierto?, volver a repetir, ¿no es cierto?, con estos sketches, con humorismo. No estamos para momentos de humor cuando Chile está viviendo momentos complicados de corrupción grave, en donde la propia gente que llegó a decirnos que iban a llegar a gobernar con la superioridad moral que exteriorizaron, que dijeron que iban a llegar a gobernar para cambiar la política, para dejar de lado el amiguismo, el cuoteo político, para dejar de lado, ¿no es cierto?, los pitutos. Todo eso ha sido una mentira. Y eso a mí en lo personal me molesta, porque yo veo el sufrimiento de mi gente de la región en el campo cuando le falta, no hay plata para un pozo de agua, para un pozo para agua potable rural, cuando nos falta plata para mejorar caminos rurales. Eso a mí me molesta en lo particular y no voy a callar, por más que el diputado Leiva, que vive en el centralismo, me quiera decir de que me he pasado 7 países. No, yo considero que mis opiniones no las voy a cambiar en la medida que ellos nos cambien. Cuando ellos le pidan perdón al país, los del Frente Amplio, por los robos descarados de sus amigos. Perdón, a ver, pero perdón por qué, porque usted está, digamos, usted ha puesto por encima, está haciendo imputaciones de delito. Y estamos hablando de casos que están en investigación. Sí, ya lo hizo con Giorgio Jackson. Y hubo una resolución donde se pidió rectificar también respecto a los dichos. Entonces, por ejemplo, Alberto Larraín no es parte del Frente Amplio. De hecho, su historia está vinculada con partidos de la exconcertación. Entonces, para ir clarificando, que no puede tener un juicio de lo que es el Frente Amplio, y legítimo en política, pero lo otro es hacer imputaciones que no son constatables en la realidad. Sí, pero el caso convenio está radicado en el Frente Amplio. Solo el uno. Caso convenio está radicado en el Frente Amplio. No, discúlpeme, pero el caso convenio... convenio... el Frente Amplio desaforada. Una sí, y la otra en las gobernaciones. Senador. Discúlpeme, pero el caso convenio, pues ya no tratemos de defender lo indefendible. Si tenemos un Ceremi en Antofagasta que ha estado preso, privado de libertad, porque aquí en este país se corta el hilo por lo más delgado. Alberto Larraín, por sus vínculos con la moneda y con el Frente Amplio, no ha estado formalizado aún. Y yo espero que sea formalizado y espero que el fiscal Valencia actúe en concordancia con lo que ha dicho. Claro, nosotros lo apoyamos para que sea el fiscal nacional y esperamos, ¿no es cierto?, que actúe en concordancia con lo que el país quiere. Entonces, cuando la señorita que está en pantalla nos plantea... Camila Miranda. Camila plantea, ¿no es cierto, Camila, de que poco menos que aquí no se han comprobado los delitos de Alberto Larraín, discúlpeme, pero se robaron toda la plata por Procultura. Tengamos un poquito de pudor. Estoy diciendo se la que robaron no es del toda. Frente Y Amplio. esa plata
discúlpame, y esa plata iba dirigida a la gente más vulnerable de los campamentos, la gente que tiene frío, que le entra el agua, que le entra el viento, y en el norte probablemente otro tipo de dificultades diferentes a las del sur. A esa plata, a esa gente le robaron la plata, y por eso, Senador, cuando ustedes me senador, para preguntan que por qué quede- estoy molesto, Sí. para terminar, cuando me preguntan por qué estoy molesto, es porque tienen la frescura, los del Frente Amplio, muchos del Frente Amplio, de decir poco menos que están molestos por mis dichos, cuando ellos debiesen pedirle perdón al país por los actos que cometieron. Y no lo han hecho aún, porque son sus amigos los que cometieron estos actos. Son las personas con las que crearon, ¿no es cierto?, las fundaciones como un mecanismo para defraudar al Estado. Senador, lo que dice Camila no está defendiendo a Alberto Larraín ni está diciendo que no se cometió delito, que además hay que decirlo de nuevo, que está en proceso de investigación todo esto. Pero lo que Camila está diciendo es que Alberto Larraín no es del Frente Amplio, no ha sido nunca en realidad militante del Frente Amplio. Oye, puede ser cercano haber sido cercano al Frente Amplio, pero para que seamos como Diego rigurosos Ibáñez, en la información. Oye, Diego Ibáñez entonces no es del Frente Amplio, porque Diego Ibáñez le cuidaba, le guardaba las llaves de la casa a Alberto Larraín, por Dios, eran todos amigos. Si Alberto Larraín también, digámoslo con todas sus letras, es amigo del presidente, a quien yo le tengo mucho respeto y aprecio al presidente, pero era amigo personal. Entonces, urbanismo social también defendían el urbanismo social. Cuando yo denuncié urbanismo social del Maule, ¿qué salieron haciendo, Camila? Hicieron hacer que el presidente defendiera al Ceremi del Maule, que estaba involucrado 100% en el urbanismo social, lo tuvieron que echar al otro día. Entonces, cada una de mis denuncias, las de Jackson, las de Crispy, porque tú decías hace un rato que yo pedí disculpas, yo no pedí disculpas, yo rectifiqué una palabra que consideré que fue desproporcionada, que fue el líder de la banda. Pero yo en ningún momento pedí perdón, porque yo considero, y sigo diciendo hasta el día de hoy, y no voy a claudicar en aquello, sigo insistiendo que los principales amigos del presidente, incluyendo a Crispy, traicionaron al presidente, en muchos casos. Porque yo no creo que el presidente jamás esté involucrado en actos y que él no fue parte del tema fundaciones. Pero aquí, en el Frente Amplio, en Revolución Democrática en particular, generaron un mecanismo para defraudar al Estado. Y lo hicieron de la manera más maquiavélica, la plata de los más pobres. Y eso es imperdonable. Y todavía no piden perdón. No he escuchado pedir perdón por eso. Camila, ¿quiere decir algo? O sea, es que me parece que hay una utilización básicamente para tratar de sostener que el Frente Amplio es responsable de los males de Chile. Yo primero discrepo con ello. Creo que en aquellos casos donde se han comprobado hechos ilícitos, la justicia ha tomado acciones y ahí ha sido un partido que rápidamente ha expulsado y tomado acciones, que es una diferencia, a mi parecer, sustantiva con los otros partidos del sector, porque no se trata acá de decir tengo la impresión que por amigo de tal cometió tal delito, si no se trata de que la investigación avance y tenga resultados, porque eso le da seriedad a la política, porque de lo contrario, ¿cómo sostiene que hay una imbecilidad en un sketch y no puede haber otra en declaraciones cuando no son sostenidas los hechos? Eso también debilita la política y dice, bueno, están todos los políticos peleando entre sí y como usted mismo afirma, de lo que se trata es cómo resolver problemas muy concretos de la vida cotidiana que a mi parecer se han abordado centralmente con 40 horas, pago de pensiones, efectiva de alimentos. Es decir, aquí no ha habido un desoimiento de las necesidades de la ciudadanía y me parece que mezclar todo, y lo comprendo, tener una diferencia de fondo sobre lo que es el Frente Amplio, sobre esta noción de cierta superioridad moral, en absoluto, es una diferencia concreta sobre el papel que tomó el mercado en los años anteriores, y en eso tenemos diferencia, y también han habido encuentros a propósito de los 4 casi años de gobierno, de tratar de construir conjuntamente, y que es un poco lo que está en el desafío de la primaria. O sea, tratar a partir de las diferencias de construir un camino de unidad, porque lo que se trata es cómo abordar el futuro y cómo enfrentar a la derecha en la elección presidencial, y creo que este tipo de imputaciones distraen de esa conversación, y que por supuesto no hay que ponerlas debajo de la alfombra, pero ¿dónde está lo central, que tiene que ver justamente con qué se le ofrece articuladamente o no a la ciudadanía desde el sector? Fidel Espinosa. Yo solo quisiera responderle a ella diciéndole con el mayor de los respetos que aquí lo importante no es tratar de defender lo indefendible. Aquí lo indefendible es tratar de decir que poco menos, ¿no es cierto?, los jóvenes del Frente Amplio que llegaron a cambiar la política, porque no te olvides, Camila, que fue Jackson que dijo que ellos tenían un nivel de superioridad moral respecto al resto. Y ha sido el Frente Amplio que ha salido en la franja, incluso atacando a gente que era de la desconcertación y de la nueva mayoría de manera despiadada. Pero nada se ha dicho, por ejemplo, de que en el caso de urbanismo social, otra de las fundaciones que se robaron la plata a los chilenos, no hay formalizaciones aún. Nada se ha dicho, por ejemplo, que en el caso de Democracia Viva solo han caído los eslabones intermedios
excepto una diputada que ha sido Sephora, que primero salió diciéndole ante todo el país de que ella poco menos era víctima de la acción de hombres que habían actuado de mala forma, desligándose de su accionar. Aquí hubo un mecanismo para defraudar al Estado, eso tienen que reconocerlo en algún momento. Y ese mecanismo le quitó millones de pesos a la gente. En mi región, por ejemplo, Camila, quiero contarte que hubo fundaciones que se llevaron toda la plata, más de 2.000 millones de pesos, que era plata para regularizar títulos de dominio de la gente más humilde. Entonces eso no tiene perdón de Dios. Y yo creo que ustedes tienen que pedirle perdón al país por lo que hicieron. Su gente que llegó al gobierno a defraudar al Estado. Y eso yo no voy a claudicar en decirlo. Y por más que mi partido me quiera sancionar y hagan llamados para que me sancione por mis dichos, yo no voy a callar. ¿Sabe por qué no voy a callar? Porque creo que de la forma que estoy actuando es como se tiene que actuar en la vida política. No importando el color político, el sector que seamos, condenar la corrupción como la ha condenado siempre también cuando hay actores de la derecha, como ha ocurrido en casos de municipios de la derecha que están involucrados en actos impropios, también ha sido tan lapidario como en este caso. Senador, usted habló de dos cosas que yo quiero preguntarle. Primero, de las campañas y la franja. Usted dijo que no había visto la franja, pero parece que sí vio esto de los rostros de los 30 años. No sé si vio. Se lo contaron, en la franja también de Gonzalo Vinter. Aquí hay algo, y quiero preguntarle si se sintió representado por los dichos de Óscar Landerreche. Aquí hay algo, una grieta más profunda de lo que es el socialismo democrático y que se sienten de alguna manera ofendidos, por decirlo menos, por lo que ha sido el Frente Amplio y cómo el Frente Amplio se ha referido en épocas anteriores a lo que fue la concertación. ¿Hay algo ahí que se está viendo reflejado hoy día en los dichos de Óscar Landerreche y también en los suyos? A ver, dos cosas. Yo primero me siento muy orgulloso de los años de la concertación y la nueva mayoría. Pueden haber existido errores, haberse cometido omisiones, pero con Ricardo Lagos, con Eduardo Frei, con Patricio Aylwin, con Michelle Bachelet, hicimos gobiernos de los cuales me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso, por ejemplo, del votado por la gratuidad de la educación, que la derecha quería echarlo abajo. Me siento orgulloso de las 3 causales, ¿no es cierto?, para la interrupción del embarazo, porque eso permitió dar algo de igualdad en un tema que era muy delicado, en el tema de género. Orgulloso de muchas materias, de cómo el país avanzó. Recibimos, no olvidemos, un país con un 44% de pobreza cuando se recuperó la democracia, y la concertación y la nueva mayoría fueron importantes en eso. Entonces, cuando llega el Frente Amplio y pretende a través de la franja dilapidar rostros del pasado, yo les digo que tengan cuidado, porque fueron rostros de 30 años, y en 30 años pueden haber errores, pero ellos en 4 años han hecho de fechorías o fechorías, mejor dicho, perdón el concepto, fechorías, que no corresponden a un partido que dijo que iba a llegar a cambiar, ¿no es cierto?, la política chilena, y todavía no son capaces de, con autocrítica, decir, ¿sabe qué?, nos equivocamos. No lo han dicho, han tratado de defender lo indefendible, y eso yo no encuentro que es inaceptable. Yo espero, ¿no es cierto?, que ellos sean capaces de pedirle perdón a Chile, repito, por lo que pasó en el caso Fundaciones, porque ahí son millones y millones de pesos que pudiesen servirle a la gente para mejorar su calidad de vida, para reducir la lista de espera, para avanzar en materias que son fundamentales para quienes conocemos los problemas de la gente, porque andamos en terreno. Yo ando en terreno hasta el día domingo, Connie, en mi zona, y la gente acá me conoce, y por eso he tenido mayorías sustanciales electorales, porque conozco mi territorio, sé dónde están los problemas, sé dónde está el dolor, y por eso estoy tan molesto con la corrupción que este gobierno ha cometido, en particular algunos ligados a Revolución Democrática, sobre todo, porque tampoco es justo meter a todo el Frente Amplio. Ya, que es importante decirlo eso también. Hecho el punto, le vuelvo a preguntar, Óscar Landerreche, ¿abrió un flanco o dijo una verdad? ¿Usted se siente identificado con lo que dijo y cuánto afecta esto la candidatura de Carolina Toá? O tal vez no la afecta, al revés. No la afecta. Yo no soy cercano a Carolina Toá, se portó súper pésimo con nosotros, con el parlamentario, pero es mi candidata de Socialismo Democrático y la voy a apoyar, y yo espero que ella pase, porque es la única que tiene opciones de competirle a la derecha cuando gane Kass. ¿Es su candidata, para que quede bien claro? ¿Es su candidata, dijo? Sí, es mi candidata. ¿Ya? Es mi candidata porque soy respetuoso del Socialismo Democrático y de mi partido y lo que decide mi partido. Me hubiera gustado que el Partido Socialista hubiera tenido su candidato, sin duda, o candidata, pero es mi candidata. Pero no la convence para nada, por lo que estoy viendo, ¿no? Es la única que tiene opción de derrotar a la derecha si pasa José Antonio Kass, que es lo más probable que ocurra con la derecha. Ahora, ante sus dichos de Landerreche, quiero decir dos cosas. Landerreche no es santo de mi devoción. Tengo de él la peor de las apreciaciones.
como político. ¿Por qué? Porque cuando era la máxima autoridad de Codelco, nos convocó a todos los diputados, yo entonces era diputado, para decirnos que lo apoyemos en el hecho de que la Contraloría no pudiese investigar los dineros de Codelco. Para mí allí se me cayó la figura de Landerreche, porque la Contraloría tiene que investigar todos los dineros públicos y Codelco tiene dineros públicos, y eso él no lo puede negar. Entonces, por lo tanto, quiero clarificar que de él no tengo la mejor impresión, pero sí debo reconocer que hay algunos puntos de sus declaraciones que yo comparto. ¿Cuál? Y aquí hubo muchos, por ejemplo, que hubo muchos del Frente Amplio que de una u otra manera avalaron un estallido que pudo haber tenido muchos elementos de injusticia, que se generaron por las injusticias sociales y todo lo demás. Pero después muchos, avalaron actos que permitieron que se destruyera el país en muchos aspectos. Y eso yo no lo puedo permitir. Yo soy hijo de un ejecutado político, se lo digo a Camila además, porque además su partido, el Frente Amplio, no ha apoyado las leyes de seguridad. Yo he apoyado todas las leyes que les dan mayores atribuciones a Carabineros, a pesar de que Carabineros me impidió tener a un padre porque me lo mataron cuando yo tenía 3 años. Pero a pesar de eso, porque creo que han pasado 50 años y no podemos seguir pegados en el pasado, yo creo que hay que darle más atribuciones a Carabineros y a las policías para poder combatir lo peor que Chile tiene hoy día, que son los problemas de seguridad. Senador, Chile tiene graves problemas de seguridad. Senador, usted dice que Carolina Toá es la única, pese a que claramente usted no está convencido para nada de la candidata, pero dice que es su candidata, pero que es la única que puede o que tiene posibilidades de ganarle a la derecha. Si eso no pasa, si no es Carolina Toá la que gana en las primarias, ¿usted se va a poner detrás del que gane, sea, por ejemplo, Gonzalo Vinter o Janet Jara? Mira, tengo la mejor de las impresiones de Janet Jara. Y creo que ella es de las mejores candidatas, de verdad. Y lo digo con mucha honestidad. Yo creo que Carolina Toá igual tiene enormes atribuciones, a pesar de, repito, que no somos cercanos, porque hay que ser claro en eso también, y en política hay que decir las cosas. Yo no soy de los políticos que dice una cosa en privado y dice una cosa en público. Cuando yo le dije al presidente Boric que íbamos a perder el proceso constituyente, se enojó el presidente Boric conmigo. Y se lo dije a Cerro Castillo, le dije que íbamos a perder estrepitosamente. Todos mis colegas le decíamos que íbamos a ganar o que estaba estrecha la cosa. Yo le dije la verdad. Ahora digo lo mismo. La única candidata que puede hacer frente a la derecha es Carolina Toá. ¿Por qué? Porque a Chile no le gustan los extremos. No va a votar por un extremo derecha como José Antonio Kast, o menos por Kaiser. Y el problema que tiene Janet Jara, pese a ser una gran candidata, es que en Chile hay un sentimiento anticomunista que nadie puede obviar. Por lo tanto, ella es la candidata que puede, si pasa segunda vuelta, es la que puede competir hasta el último minuto con la derecha. Está hecho el punto. Usted dijo que era un socialista disciplinado y que por eso está apoyando a Carolina Toá. Haciendo honor a esa disciplina, si es que Gonzalo Vinter o Janet Jara ganan la primaria y no Carolina Toá, ¿usted se va a poner detrás de alguno de los dos? Si ganara Janet Jara, a pesar de que no tendría posibilidades de derrotar a la derecha, sería un actor importante, ¿no es cierto?, para su campaña. ¿Y con Vinter? Si ganase el candidato de la payasada que yo mismo he señalado, votaría por él porque soy disciplinado, pero jamás estaría detrás de su campaña porque no comparto sus principios y no comparto la forma como han destruido al país en muchos aspectos, paralizando Chile en materias de crecimiento, de desarrollo y en muchas otras áreas que sería muy largo hoy día comenzar a detallar. Senador Fidel Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y gracias por tener esta conversación, por conectarse con nosotros desde su región. Buenas noches. Muchas gracias, un abrazo grande, que estén muy bien. Bueno, Pepa Hoffman me mira como diciendo no pude. No, está bien, yo no casi que con mi cabrita. Lo he disfrutado, claro. No he disfrutado nada. Pero bueno. Claramente no reina la unidad en la primaria. No, o sea, pero también el senador Fidel Espinosa no tiene por qué representar a todo el sector. Pero sí un sentimiento que uno ve latente y que él lo hace, claro, porque quizás es más deslenguado, lo conocemos de toda su trayectoria, pero efectivamente aquí hay un problema. O sea, esto puede terminar gatillando una situación distinta y sobre todo también va a depender muchísimo cómo gane quien gane, porque como yo la veo, al menos, no sé, Camila, tú tienes más información, la veo bastante competitiva, los veo a todos bastante parejos. Entonces eso también determina, porque si no hay un gran ganador va a ser mucho más difícil
digamos, manifestarse. Yo sí quiero hacer una salvedad, porque en esto sí estoy completamente de acuerdo con el senador, sobre todo en el tema del caso convenio. O sea, acá es inaceptable la necesidad que tenemos hoy día de justicia en el caso convenio. Vamos a cumplir 2 años. La UDI ha presentado más de 10 querellas a lo largo de todo Chile para que se pueda investigar. Ha sido gracias a esas querellas que hoy día hemos ido descubriendo, pero lamentablemente ya vamos por el 3er fiscal en el caso. Más allá, yo no me voy a entrometer en si hay o no hay presiones. Presiones han habido por parte del Frente Amplio. ¿Poniendo en duda la acción No estoy poniendo en duda la acción del Ministerio, pero que hay retraso y que han habido presiones públicas, eso es evidente. O sea, han habido peticiones de cambio de fiscal. No es aceptable, Constanza, que a estas alturas ya deberíamos estar en la etapa de las formalizaciones. El senador fue bastante claro cuando establece y menciona también, por ejemplo, la responsabilidad que podría tener eventualmente también el diputado Ibáñez. Yo lo veo también en mi región. Hay preocupaciones, por ejemplo, en la comuna de Limache. Necesitamos a puertas de una elección tener la verdad de lo que está pasando, que existan sanciones. Y en esto yo creo que él también tiene razón cuando habla de esta doble moral. Todos, y aquí yo no me voy a hacer la cucha, todos los partidos hemos tenido situaciones o la política ha tenido situaciones. La diferencia está en cómo se enfrenta. Entonces, claro, en el caso de fundaciones tenían, o sea, también hay gente de su sector que ha estado formalizada y pero todo. por eso te estoy diciendo, pero pero eso te estoy diciendo, en algún minuto incluso la UDI llegó a pedir perdón de algunos casos, o sea, hagamos memoria. Yo no he visto ni siquiera un mea culpa por parte del Frente Amplio en esta situación. Acá lo que corresponde es que se investigue, porque estamos frente al caso más grande de corrupción en Chile y que incluso en las conversaciones y lo que ocurrió, yo espero espero por el bien de Chile que el presidente no esté involucrado, pero es importante que podamos tener resultados sobre esa investigación, Constanza. No quería dejarlo pasar porque en eso sí creo que el senador tiene toda la razón. He hecho el punto porque quiero ir a su sector también, pero antes de eso le voy a preguntar a Camila, después de escuchar al senador Fidel Espinosa, hay aquí, o sea, uno dice, están efectivamente divididos. ¿Realmente existe un proyecto para gobernar juntos después de salir de la primaria, después de lo que acabamos de escuchar? Mira, 3 cosas. Yo creo que aquí efectivamente hay más de una tesis sobre lo amplio que tiene que ser el progresismo para enfrentar el siglo que viene pos este gobierno. Y a mí no me cabe duda que en el caso de Fidel Espinosa él no quiere un progresismo tan amplio y tiene diferencias con quién construir esa alianza. Y eso es legítimo. Por supuesto, su partido ha suscrito una alianza que es más amplia, que está en las primarias. Y por otro lado, mira, a mí me tocó ser parte en primera persona de una instancia de discusión programática de los partidos del oficialismo, de un trabajo que todavía no ha salido porque está en el contexto también del debate primaria, sobre discutir puntos programáticos y de fondo. Y hay convergencia en las miradas de futuro. Si el punto es que hay diferencias también en un contexto electoral. Entonces yo creo que efectivamente, primero, hay más de una tesis acá sobre lo amplio que tiene que ser el progresismo y por eso hay algunos que reafirman acá ante las discusiones después de las configuraciones de la lista que es mejor construir una alianza de socialismo democrático con la democracia cristiana para excluir al Partido Comunista y entonces el Frente Amplio si quiere se suma o no a esa, o al revés, si está el Frente Amplio con el Partido Comunista otros no llegan a la fiesta. Entonces hay una conversación de la amplitud. Y yo creo que en eso, al menos desde la candidatura de Gonzalo Vinter, que ha recibido harto tipo de acusaciones y declaraciones bien peyorativas, a mi parecer, para ser parte de la misma alianza, él ha dicho, no me importa eso y aquí es por construir unidad la más amplia posible porque el objetivo es otro. Y acá se juega no solo la elección presidencial, sino también tener mayoría significativa en el Parlamento, que aquí se discute primarias, pero también se discute esa alianza que llega al Parlamento, porque un aprendizaje, a mi parecer, no solo de este gobierno, sino de todos los otros, es que no puedes gobernar y implementar todos tus planteamientos al país sin tener un Congreso que te responda en esa dimensión y no tener mayoría. Esa es una cosa. Y lo otro que quería limpiar también de la conversación, porque hay ciertas imputaciones, a mi parecer, poco honestas respecto del lugar o la posición del Frente Amplio sobre el caso convenios. Primero, el partido se querelló directamente contra los involucrados para hacerse parte de la investigación, suspendió las militancias, expulsó del partido, tomó acciones muy claras en la prensa. El presidente de la República fue claro en la última cuenta pública a decir cómo este tipo de actos no dijo nada en la cuenta lesionaban, pública. El del año pasado, lesionaban las confianzas y que estábamos en un problema significativo. Y por otro lado,
Yo no quiero entrar a calibrar las cuantías de quienes están involucrados en el caso convenio, porque es un caso gigantesco, pero a mi parecer se utiliza electoralmente solo sindicar al Frente Amplio como parte de esto. Hoy día estamos viendo investigaciones de las gobernaciones donde hay una cantidad de dinero en entredicho que es muy, muy grande, y creo que aquí no se trata de empates, pero se trata también de transparencia de la información, porque en esto se ha sido súper claro con decir tolerancia cero, claridad en avanzar en las investigaciones y, por supuesto, tener personas en las filas que cometen este tipo de delitos fractura no solo confianza hacia la política en general, también dentro de un proyecto político donde tú tienes un compañero que después comete este tipo de actos y te defrauda también en términos concretos y humanos. Faltan 9 minutos para las 12 de la noche. Nos vamos rápidamente a la pausa y a la vuelta. ¿Qué pasó con Rodolfo Carter, que se le fue y se le fue a los republicanos? Eso a la vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Habíamos dejado planteada la pregunta, María José Hoffman, ¿qué pasó con Rodolfo Carter? ¿Por qué lo dejaron ir? ¿O por qué él decidió largarse de Chile Vamos? Hay que decir que no militaba hace bastante tiempo, pero hace más de 10 años. Sí, pero sí, ha pertenecido toda su vida a Chile Vamos, o a lo que hoy es Chile Vamos. Y ahora se fue, pero con todo, con José Antonio Caz. ¿Por qué no lo convencieron? Mira, ¿Qué le ofrecieron que no fue tan peor. atractivo? No fue tan atractivo. No quiso competir conmigo. No, nosotros Valparaíso, no. parece. Nosotros, en lo personal, por supuesto que le abrimos siempre las puertas. Conversamos en diciembre, conversó Guillermo Ramírez, Felipe ¿Tú conversaste Kast. con él? Sí, Directamente. Sí, directamente conversamos en diciembre. Conversó Guillermo Ramírez, Javier Macaya, En la diciembre, propia pero estamos Evelyn. a junio. Sí, ¿Entre medio volvieron a conversar? Durante Ah, todo ya. este tiempo yo creo que él estuvo pensando y al final uno tiene que estar, Constanza, donde se sienta cómodo. Y en eso no tengo dudas de que vamos a estar trabajando juntos en segunda vuelta por Evelyn Matei, así que le vaya muy bien y uno tiene que estar al final donde esté cómodo y si él se siente cómodo en el Partido Republicano, bienvenido sea. Ya, y si va de candidato a senador por Valparaíso y le compite. Yo creo que lo que pasa es que yo lo invité a competir conmigo, a que fuéramos dupla y eso es competencia directa. Pero bueno, a lo mejor... Y él no quiso, ¿por qué? No sé, tienes que preguntárselo a él. A lo mejor vio muy fuerte, no tengo idea, no. Él es un muy buen candidato. Ok, pero es una pérdida, porque digamos, lo estamos ironizando, pero es una pérdida. Todos los liderazgos siempre son muy bien valorados y él había sido, como te digo, había recibido invitaciones, no te estoy contando nada nuevo, pero yo creo que no es una pérdida en la medida que al final él está en un espacio donde se sienta cómodo y donde en la medida que trabajemos juntos en segunda vuelta va a ser lo prioritario. Claro, pero se suma al equipo de José Antonio Caz justo en el momento en que Caz aparece subiendo en las encuestas, que incluso en algunas encuestas apareció más arriba, en el margen de error, lo que quieran, pero más arriba de Evelyn Matei. La primera vez que Evelyn Matei no está, digamos, de primera encabezando las encuestas. Justo en ese momento es cuando Carter se suma al equipo de José Antonio Caz. Él ha sido bastante... suena como a la venganza, él ha sido bastante claro en es un decir plato que se come frío. No, yo creo que él ha sido bastante claro en decir que no fue oportunismo, pero la verdad es que creo que él lo tiene que explicar. Yo no creo que haya que profundizar tanto más. Él tomó su decisión, recibió todos los cariños que cualquier candidato podría haber esperado y hoy día tiene que cumplir un rol y yo en eso sí espero que tengamos una competencia donde entendamos que el adversario está al frente y no al lado. Nosotros tenemos que aprender... ¿Y hasta ahora eso lo han No, eso ha hasta sido ahora así? a mí me ha parecido que ha sido así y yo espero que se mantenga porque su intención primero era, acuérdate, ser candidato en las primarias presidenciales con nosotros. Es exigencia que no puso en el Partido Republicano porque finalmente José Antonio nunca quiso las primarias, que es una decisión legítima, pero desde mi punto de vista un tanto irresponsable cuando podríamos haber llegado mucho más unidos a primera vuelta. Pero bueno, Pero eso ya pasó, pasó. Sí, pasó, Sí. pero fue una pequeña farra y eso también hay que decirlo.
Yo tengo esperanza en esto que aprendamos la derecha a competir colaborativamente. Hoy día lo que ha quedado claro es que la posibilidad de que incluso algo que yo no creía que podía pasar era que podamos pasar 2 candidatos de derecha en primera vuelta. Creo que es algo que hoy día se empieza a tomar un poco más de sentido, que eso pudiese llegar a pasar, sobre todo por las divisiones que estamos viendo en la izquierda. Pero bueno, la campaña de Evelyn Matei está recién partiendo. Para mí es lejos la candidata más ¿Cómo fuerte. recién partiendo se lleva? Pero La ¿cuánto? campaña de verdad, pues, con Ya, no, sí, pero varios verdad. años lleva. Pero está de candidata hace Varios rato. Punteando la campaña lleva 3 años, está bien. Ya. Pero las campañas políticas, al final, las elecciones se definen por las campañas. Ella hoy día quiere también demostrar desde las regiones, porque necesitamos construir también un mensaje que sea desde las regiones. Para mí, en la quinta región no es lo mismo de lo que ocurre a nivel nacional. Necesitamos tener una definición en materia portuaria, en materia de conectividad. ¿Te fijas? Ya, ¿están Además, la confiados fuerza- en que ahora entonces? No, no estamos confiados en nada. Esto hay que reconocer que es muy dinámico. Hace 2 meses atrás, José Antonio Kast estaba muy abajo. Hoy día, por la bajada de Kast, ha ido subiendo. Pero Evelyn Matei tiene un atributo que no tienen todos los candidatos de oposición. Evelyn Matei es una candidata que tiene un voto más transversal, que tiene un voto que cautiva a las mujeres. Acuérdate que nosotros perdimos el último plebiscito en las mujeres, perdimos la segunda vuelta con Boric en mujeres, y solo ella es capaz de mantener ese voto. Y al mismo tiempo es una candidata que cuenta con una coalición que tenemos hoy día un ejército de dirigentes a lo largo de todo Chile, 800 concejales, 60 parlamentarios, 6 gobernadores regionales, 90 core. Eso se tiene que hacer sentir. No hay un gramo de confianza, pero Ya. ella ¿Y tiene... preocupación? Por supuesto, siempre hay que estar muy atentos. Nos queda poco tiempo, Camila Miranda, para darle la palabra, pero quiero preguntarle por la decisión de Amarillos de apoyar, algunos digamos, de apoyar a Evelyn Matei. ¿Por qué no se fueron con Bueno, Toá? se les fue desgranando el choclo a propósito de esa decisión, porque creo que una cosa es que hayan hecho en algún momento una crítica a la democracia cristiana, que significó que fundaron una nueva organización que apoyen directamente a la derecha. Yo creo que, por supuesto, generó las tensiones que genera. Y muchas de esas personas se fueron por diferencias muy fundamentales y se identificaban más con la centro-derecha. Si la democracia cristiana en algún momento integraba distintas perspectivas y era centro, Claro, porque pero no solo la tenía democracia la cristiana izquierda. fue concertación Por supuesto. desde el comienzo, o sea, el corazón de la concertación. Pero Y porque vemos tenía ahora algunos carices- parte de esa democracia cristiana, o ex de algunos dirigentes, algunos, sí. apoyando a Evelyn Matei. Sí, es bien llamativo. Yo creo que habla también de su camino, de la lectura que hicieron también de la concertación y de también el cauce que ha tomado la democracia cristiana en definir tener una alianza con toda la centro-izquierda, que eso incluye el Partido Comunista, que no era lo mismo que en la concertación, no estaba incorporado, no existía el Frente Amplio y no estaba el Partido Comunista, entonces era otro tipo de alianza. A mí me genera, digamos, dudas respecto de cuál es su definición política ideológica en definitiva. Se definen de centro, se definen de derecha. Yo creo que falta que expliquen un poco más claro qué es Amarillo y dejar de circunscribirlo a lo que hoy día es el centro de la democracia cristiana y eso lo tendrán que aclarar ellos directamente. Camila Miranda, María José Hoffman, muchas gracias a las dos por Buenas acompañarnos noches. esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Muchas gracias a ustedes y nos encontramos, por supuesto, el domingo a partir de las 10 de la mañana en Estado Nacional. Buenas noches.